Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por la participación. La noche de hoy tenemos el grato honor de tener a la doctora Gabriela Obregón Mendoza, quien nos va a hablar sobre el abordaje del paciente suicida en urgencias. La doctora Gabriela es médico especialista en medicina de urgencias, tiene diplomado en urgencias psiquiátricas, diplomado en formación docente y diplomado en soft skills. La noche de hoy, cualquier interacción que necesiten o quieran, pueden hacerlo. Esto es un webinar. Nos vamos a extender lo que necesiten, así que tienen libertad para hacer sus preguntas o hacer su interacción. Doctora, un gusto tenerla esta noche con nosotros. Gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Bienvenida. Muchísimas gracias, Eli. Para mí es un honor compartir con ustedes y por lo menos a través de la distancia poder conocernos mejor y poder llegar más lejos hasta donde nos lo permitan. Muy bien, pues vamos a lo que nos gusta. Buenas noches a todos. Quiero empezar con esta diapositiva que se ve un poco melancólica en donde podemos ver un ojo que puede reflejar muchísimas cosas. Y quiero empezar por esto porque cada quien vive una historia diferente y es diferente a través de los ojos que es vista. Es muy probable que yo no esté en los zapatos de la persona que llega al servicio de emergencias. Es muy probable que no sepa por qué es lo que está pasando, pero más allá de juzgarla o de prejuzgarla, debemos de intentar entender. Ujú. Estos ojos que se ven un poco hiperémicos, con mucha melancolía, son aquellos que a través de ellos podemos poder visibilizar un dolor tan grande y un dolor constante. Decía el Guasón en esta película tan épica de Joaquín Phoenix, decía, solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Y en esta imagen tan característica de esta película, en donde él se pone frente al espejo, ve su realidad, la esconde a través de un maquillaje, una máscara, en donde él va a vender alegría a niños, intenta hacer estas muecas de felicidad y de tristeza, mientras una lágrima solitaria se escurre a través de su mejilla. Fíjense que casualmente el suicidio se escribe con S, lo cual quiere decir con S, pero con S de silencio, en donde la mayoría de las personas viven, sufren, mueren de diferentes formas, no solo físicamente, antes de que alguien pueda hacer eso, de que alguien los escuche o de que pueda llegar a una sala de emergencias en donde haya un personal de salud que tal vez, solo tal vez a través de intervenciones de verdad muy sencillas, pueda recuperarlo. Yo me presento, ya él nos hizo el enorme favor de presentarme. Yo soy la doctora Gabriela Obregón, soy médico especialista en medicina de emergencias, tengo una maestría en educación, tengo un diplomado en soft skills, en urgencias psiquiátricas, docencia, psicología educativa y psiquiatría y salud mental. Actualmente me desempeño como médico de emergencias en el hospital aquí en el estado donde vivo, muy cerca de la Ciudad de México. Y pues bueno, para mí es un enorme placer y un honor que CEPROCAP haya pensado en mí para poderles llevar a ustedes esta participación. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud dice que el suicidio es un acto deliberado realizado en pleno conocimiento con expectativa de un desenlace fatal. Pareciera que es así. Sin embargo, es muy difícil que el paciente o la persona con un estado o en una situación de ideación suicida esté pensando que tal vez tenga un pleno conocimiento. Fíjese que para la Organización Mundial de la Salud hay incluso a nivel mundial, siempre se celebra algo, ¿no? Entonces siempre hay días internacionales de o para qué. El 10 de septiembre es el Día Internacional, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y esto se dice de una forma muy formal, en donde, bueno, pues tenemos un día para que podemos hacer esta conciencia, para familiarizar a las personas con que siempre es importante hablar de nuestros sentimientos. Cuando estamos en un periodo de crisis es y súper importante acompañar. Sin embargo, es mucho más que un día para hacer conciencia. Les quiero decir que en cada 40 segundos fallece una persona alrededor del mundo por suicidio.
Esto nos lleva a que mueren al año más de 800,000 personas alrededor del mundo. La mortalidad incluso es equiparable o incluso superior a aquella mortalidad que se da en la guerra o incluso por homicidios, incluso por accidentes de auto, sobre todo en las edades en donde este se presenta. Lamentablemente es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, o sea, técnicamente en la edad más productiva, en donde técnicamente hay más sueños, hay más proyectos, sin embargo, es la segunda causa de muerte. ¿Y qué creen? Fallecen más hombres que mujeres, de tal forma que el género masculino empieza a ser un problema para fines epidemiológicos. El hombre es mucho más certero, es mucho más preciso para consumar un acto suicida. Las mujeres podrán ir más veces al servicio de emergencias y vamos a ver que de estas más veces, por supuesto que no nada más es decir, ya viene la paciente que siempre se quiere suicidar y nunca lo logra, la mujer que, no que tiene muchos problemas en casa y que viene para que llamar la atención. No. Si bien el hombre es mucho más letal, tiene métodos más letales para consumar el acto suicida, la mujer sí va más veces, pero fíjense aquí en la parte central de esta diapositiva, puse la regla de los 25. Fíjense, las estadísticas dicen 800,000 muertes alrededor del año. Pero ¿qué creen? Que no siempre se da el diagnóstico preciso de una muerte por suicidio. Lamentablemente todavía pesa mucho el estigma, mucho el prejuicio, en donde algunas personas que cometen este acto suicida, incluso las familias prefieren no decirlo para no cargar con este estigma que todavía, incluso en esta época, en el pleno siglo XXI, sigue pesando para las personas como si fuera un lastre. Y entonces aquí vengo en esta parte de que sí, las mujeres van muchas más veces al servicio de urgencias. Fíjense, por cada intento suicida en esta regla de los 25, tiene 25% más de posibilidades de que el siguiente intento suicida sea letal. O sea, por lo menos uno de cada cuatro que haya tenido un intento suicida va a suicidarse al final del día. Entonces, al final, créanme que la estadística es mucho, mucho, muy perturbadora y que el día de hoy el hablar de estos temas de forma abierta nos va a abrir un panorama muy interesante sobre qué podemos hacer en el momento correcto o en el momento justo que llega nuestro paciente a la sala de emergencias. Volvemos a las cifras aterradoras, ¿no? Vaya datos perturbadores. 3 de cada 4 son hombres, ya dijimos, ¿no? Son mucho más letales y por lo menos aquí en México, 10 personas fallecen al día. Lamentablemente puede afectar no nada más a la persona que fallece. En esta plática vamos a tratar de abordar el suicidio como si fuera tridimensional. Vamos a ver a la persona, por supuesto, a la persona que tiene una ideación, un pensamiento suicida, pero también al médico que lo va a abordar, pero también al entorno próximo, que es a veces el estresor que los lleva a tomar este tipo de decisiones de forma reiterativa. De tal forma que no solo tenemos un afectado, seguramente vamos a multiplicarlo por muchos. ¿Por qué? La pérdida de un ser amado por suicidio, créanme, que carga más allá del estigma que de por sí ya puede cargar, carga con la culpa. Y bueno, ¿quiénes se suicidan? ¿Quiénes en este caso llegan a presentar suicidio? Como habíamos dicho, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, pero es mucho más frecuente sobre todo en las edades. De 15 a 19 años, si ven aquí, tenemos un pico bastante alto, en donde, ¿por qué será que en estas personas que todavía son muy jóvenes pueden tener mucho mayor incidencia de suicidio o mayor riesgo de suicidio? Una principalmente es una razón neurobiológica. Es una razón, ¿por qué? Porque la corteza prefrontal, que es la que nos puede ayudar a modificar ciertas conductas o tener estos patrones mucho más racionales, está todavía en un proceso de evolución. Incluso la amígdala cerebral no termina de desarrollarse de forma óptima hasta por ahí de los 21 o 24 años. De tal forma que antes de esta edad vamos a tener mayor incidencia de conductas impulsivas. De tal forma que aquel examen de fin de ciclo que me llevó a reprobar, para mí es el fin del mundo. Y entonces al no encontrar estas posibilidades de cómo le voy a decir a mis papás que reprobé el ciclo escolar, pues mis conductas impulsivas por tener un sistema neurobiológico bastante inmaduro aún, tomo la conducta de hacerme daño, incluso en una de esas tener la mala suerte de consumar el acto suicida.
Pero veamos, ¿en dónde pasa esto? A veces pensamos, no, pues es en el metro, porque la gente se avienta al metro, al tren, se arroja a un río, se arroja de un puente. Claro, por supuesto, eso es lo que más vemos, eso es lo más visible. Aquellas personas que tienen un tipo de suicidio que sea altruista, que dejan una nota, que dicen, yo estaría mejor muerto, mi familia va a ser más feliz. Claro, eso puede ser en la vía pública, en una granja, dice acá, en la calle, en otros lados, pero lo más frecuente, de acuerdo a la estadística que marca el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística Geografía de México, dice que la mayoría pasa en la casa, ahí atrás de la puerta del adolescente que se cierra de forma hermética y que se niega a hablar con sus padres. Ahí en esa puerta, atrás de esa puerta, donde esa mujer que siente que su vida no tiene sentido, en ese momento que se cierra, ahí es donde sucede. O bien, aquel hombre que tiene tantos problemas familiares, económicos, que no se siente capaz de sí mismo, que le inundan las ideas de desesperanza y minusvalía, ahí en esa puerta, en la comodidad del hogar, ahí es donde se consuma la mayor parte de los actos suicidas. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística le ha hecho preguntas, se ha investigado, por supuesto. Y fíjense, la mayor parte de las personas intentan o se suicidan con métodos de ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. El lazo, la soga colgada de una viga, el cinturón, la agujeta, la bolsa en la cabeza. Esa es una de las principales. La siguiente es disparo por arma de fuego. Ujú. Y seguramente estos métodos tan letales son mucho más realizados por hombres. Envenenamiento, por supuesto, aquellas personas que ingieren sustancias, ya sean benzodiazepinas, alcohol, combinación benzodiazepina-alcohol, barbitúricos y algunas otras causas, ¿no? También dentro del envenenamiento, por ejemplo, la intoxicación por algún rodenticida, por ejemplo, sustancias de uso químico doméstico y fármacos, ¿no? Sobre todo fármacos o neurofármacos, si es que el paciente ya tenía tratamiento psiquiátrico previo y a lo mejor tenía acceso a algunos antipsicóticos, antidepresivos o ansiolíticos. Pero ¿por qué pasa, no? O sea, cualquiera que nosotros que ya sobrepasamos por mucho el límite de los 40, dijéramos, no inventes, o yo a los 15 a 19 años, 15 a 29 años, que es cuando está esto así como tan álgido, en esa edad, yo ya quisiera volver a esa edad, ¿no? Todo se me hacía fácil, todo brillaba más, me veía genial, era delgada, cabía en todas las prendas. ¿Por qué las personas se suicidan estando como la gente dice en la flor de la vida? Realmente mucho tiene que ver, sí, una parte genética de la neurobiología. Vamos a ver más adelante que sí hay un componente genético. Si yo tengo un familiar que tuvo un intento o incluso se suicidó, yo ya tengo un riesgo porque sí hay un componente genético y hereditario en el suicidio o en la depresión o en los trastornos afectivos. Fíjense, los mayores de 18 años presentan ideación suicida. Aquellas personas que están pensando cómo hacerlo, y si yo me muriera, y si me tiro a la perdición, y si me aviento al metro, y aquellos que solo lo piensan, que están en esta parte cognitiva, que no han llegado a la acción, son incluso 9,7%. Intentos suicidas, estamos hablando de por lo menos 3,8 personas mayores de 18 años. Pero fíjense la enorme brecha que separa entre una persona que ya está madura, entre comillas, de su corteza prefrontal y de su amígdala, y cómo es que un adolescente tiene una ideación suicida casi del 50%. Ese es un foco rojo para quienes somos padres de estos jóvenes preadolescentes o que incluso ahora tienen menos herramientas de resiliencia y adaptabilidad que hacen que tengan esta parte de estar ideando y de estar pensando. Incluso los intentos suicidas son superiores con respecto o en comparación a la edad adulta.
Pues es muy triste y desolador, ¿no? Pero saben, aquí como vemos en esta imagen, este hombre que se ve tan solo, que incluso se cubre sus ojos y se hace bolita, y que realmente siente que ese es el universo en donde, en donde vive, este pequeño mundo en el cual todo es obscuridad y color sepia, ¿no? No hay nadie a su alrededor, sus manos están cansadas, sus piernas están cansadas y siente que ya no puede más. Y más adelante vamos a entender el suicidio para una persona que intenta suicidarse o que lo consuma, la muerte no es el fin. Realmente ellos no quieren morir porque tengan una fantasía de muerte y de qué se sentirá morir, sino más bien lo que ellos quieren es deshacerse de un dolor físico o emocional, incluso, bueno, emocional y que incluso puede estar somatizando a físico, y quieren deshacerse de ese dolor, de ese peso tan terrible que son para sí mismos y algunas personas conceptualizan para los demás. Como les decía, no hay un deseo primario de morir, o sea, realmente no es como su meta en la vida morirse, realmente es terminar con el sufrimiento que los aqueja, que todos los días los atormenta, que aún cerrando los ojos está presente y que les impide incluso y se les hace un nudo en la garganta poder comer algo y poder seguir adelante. El objetivo para nosotros en las salas de emergencias, por supuesto, es entender mucho de la epidemiología, porque algo que no se sabe cuánto sucede y cómo sucede y la importancia en la salud pública es algo que seguramente vamos a dejar de lado y que incluso en la gestión hospitalaria puede hacer que eso genere muchos frotes, muchos roces, en decir, bueno, pues es que son enfermedades que son emocionales, técnicamente con un échale ganas y una palmadita en la espalda el paciente va a salir adelante. O sea, ¿para qué compramos antidepresivos si lo que le puedo decir es échale ganas? O sea, o no llores. Realmente el objetivo para nosotros es visibilizar los trastornos mentales y una vez que están visibilizados, saber que tarde o temprano van a llegar a nuestras salas de emergencias y no importa cuánto nos escondamos, nos van a tocar en algún momento de la rotación de pacientes. El objetivo va a ser inmediato, estabilizar al paciente en un entorno controlado y seguro, o sea, nuestra sala de emergencias. ¿Y quiénes? Pues nosotros, los que estamos en esa sala en el día a día, tratando de, pues, de salvaguardar el día, ¿no? De salvar el día como los Paw Patrol. El objetivo inmediato, que ya no es como a tan corto plazo, va a ser desarrollar alguna estrategia terapéutica para desarrollar el riesgo de suicidio. Pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Diciéndole que le voy a echar ganas? No. Yo tengo que identificar banderas rojas, yo tengo que atender al paciente en crisis, desescalarlo si es que tiene una conducta suicida, una fantasía suicida persistente, y una vez que esté mucho más tranquilo, que incluso pueda tener oportunidad de medicarlo, saber que los neurofármacos no son mágicos, no inician mágicamente como salen en las películas, van a tardar algunos días para tener un efecto óptimo, pero mucho de esto, estas estrategias terapéuticas tendrán que ver con desarrollar o adoptar o adquirir mecanismos de adaptación, de regulación emocional, de resiliencia, para que el paciente en sí mismo, más allá de la motivación, encuentre herramientas seguras para salvaguardar su vida. Ujú. Y vamos a partir de algo que históricamente ha quejado desde hace muchos años. Más de 4000 años antes de Cristo se encontró un papiro en donde ya se hablaba de una persona que se quitó la vida. Por supuesto, no fue del agrado de todos los de la tribu. Por supuesto que tal vez haya sido una persona que se fracturó el fémur y que dijo, no, yo voy a trazar a mi tribu y seguramente me va a comer un tigre. Es muy posible porque en la época antigua pues eran bastante prácticos, ¿no? Aquel que me va a trazar, pues mejor lo dejamos como lo hacen ahora las manadas en la sabana africana. Pero mucho después empezó también, por supuesto, el miedo, ¿no? El miedo de la persona y de la familia a este rechazo y este estigma. Incluso en Cicerón, él sí dijo, aquel que se muera o aquel que se suicide o que se haga daño a sí mismo, retírenle todas sus pertenencias porque no es digno e incluso está cometiendo un delito para el Estado. Es deshonroso para su familia y si no se muere, pues aíslenlo. Técnicamente así. Pero ya cuando vemos, pasamos hacia los romanos decían, bueno, puede morir con honor.
Por supuesto que estos actos en el Partenón, ahí donde estaban todos, perdón, con los leones peleando, por supuesto que eso tenía que ver con que a lo mejor lo hacían por honor, sabían que iban a morir, por supuesto que ellos lo hacían como una parte ritual o para el César, sin embargo, por supuesto que ellos buscaban también esta muerte y de alguna forma sí era un suicidio, pero con fines épicos o estoicos. Lo que es real es que al leer la historia de cómo se ha abordado, cómo ha crecido esta parte cuando se empieza a nombrar el suicidio, cómo se denomina, quién lo denominó, realmente todo lo que me sale de la historia sobre el suicidio tiene que ver con estas palabras. Entre miedo, rechazo, la persona es un delincuente, comete un pecado mortal, tiene pobreza del alma, ofende a Dios, tiene un estigma, vergüenza, tiene una carga social y esta carga la comparte con sus seres cercanos. Y por supuesto, si lo puedo rechazar y lo puedo hacer pagar, obviamente actualmente no hay leyes que digan aquel que se intentó suicidar, métanlo en la cárcel porque gastó recursos del Estado para tratar de salvarle la vida. Eso ya no existe. Sin embargo, la penalización moral y el juicio público, incluso el juicio en redes sociales, es mucho más duro que el juicio que pudiera recibir a través de un juez. Y fíjense, alrededor de 1600 por ahí se empieza a hacer un libro, se hace un libro que se llama La anatomía de la melancolía y hablaba sobre la tristeza y aquella tristeza que te iba secando el alma, que te iba dejando vacío, hueco, como si fueras una calabaza y que al final decidías hacerte el favor de terminar con tu existencia. Y entonces ahí se menciona en este libro de Anatomía de la Melancolía, se menciona ya la palabra suicidio, el que se quiere matar a sí mismo. Pero eso fue en 1600. Sin embargo, todavía no se visibilizaba el suicidio como un problema, ya no déjense de salud pública, porque tal vez ahí el problema era la salud pública, la peste negra, ¿no? Y eso era algo que de verdad a la gente le preocupaba, porque de verdad murieron muchísimas personas. Casi una tercera parte de la población de Europa murió por la peste negra. Y en aquellos años, por supuesto que lo que preocupaba era eso, no que hubiera alguien que se sintiera tan vacío que quisiera morir. Solamente se mencionó el suicidio como si fuera algo anecdótico y pasó. Pero fíjense que el suicidio tiene componentes psicológicos, sociales, religiosos, pero también sociológicos. Y entonces es aquí donde Durkheim, que fue un sociólogo, no un psiquiatra, no un terapeuta, sino un sociólogo, que al observar la conducta humana, dijo, es que a mí me parece que el suicidio no es algo per se del ser humano que quiere morirse, así como la calabaza que se quedó vacía y que entonces mejor se suicidó. No, ¿saben qué? Me parece que el suicidio es el resultado de una interacción anormal entre el individuo y la sociedad. Hay factores de la sociedad y hay factores del individuo. Y entonces le dijeron a Durkheim, pero ¿cómo? Tú eres sociólogo, tú ni siquiera eres terapeuta, tú no ves pacientes suicidas o personas que tengan trastornos mentales. Sin embargo, en la observación objetiva, él encontró la utilidad y que incluso ahora en su libro que se llama Suicidio como tal, Durkheim, habla de diferentes tipos de suicidio, en donde dos van a depender meramente del individuo y los otros dos de la sociedad. Y entonces, fíjense, dice él que puede ser por defecto o por abandono. Abandono de sí mismo o por defecto de sí mismo, por defecto de la sociedad, incluso por abandono de la sociedad. Y entonces, fíjense, va a haber cuatro tipos de suicidio, o por lo menos así lo decía Durkheim. El suicidio egoísta, y no es egoísta en el punto de yo quiero ser el punto de atención, no. Cuando una persona se centra solamente en ese universo como el hombre que vimos sentado con las manos frente a la cara. Mi mundo no es más grande. Yo soy el problema. Yo soy una carga para mi familia. Esto pasa mucho con los adultos mayores que tienen muchas medicaciones, que tienen una escala de ranking muy dependiente de un cuidador, que tuvieron un evento vascular, que ya no son los mismos, que incluso tienen alguna alteración física, alguna discapacidad que ya no los hace hablar, pensar o razonar. Y entonces es ahí donde la persona dice, soy una carga. Realmente yo pues mejor ya no me tomo mi insulina, ya no me la aplico, ya no me tomo mi antidepresivo porque yo sé que son conductas suicidas pasivas. Yo sé que no me estoy suicidando,
pero estoy omitiendo, estoy siendo negligente con mi autocuidado. Ujú. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esta parte del individuo, pero ahora es por exceso o por sobreestimación? Son estos pacientes que tienen esta idea altruista, ¿no? Bueno, aquí lo ponían en el libro del doctor Alejandro Molina de Suicidología, estos que son como kamikazes. Yo me voy a morir por una razón, con un objetivo. Esto va a marcar un precedente. Acá en México hubo hace poco, como más o menos como un mes, el caso de un profesor que lamentablemente se suicidó por una situación que tenía que ver con la sociedad, pero también tenía que ver con sí mismo. Era como una parte doble, dual. Él dejó una nota, incluso un video, en donde él decía, yo me voy a hacer daño, yo me voy a suicidar, porque yo quiero que esto marque un precedente para que cuando alguien haga una falsa acusación en contra de alguien y antes de ser juzgado, de ser comprobado, ya tenga una condena. Yo me voy a sacrificar, yo me voy a suicidar para que se visibilice mi caso. Así exactamente, esto es un sentido altruista. Pero ¿qué pasa cuando el defecto no está en la persona, sino en la sociedad? Por ejemplo, aquellas personas que la sociedad los ha discriminado y los ha marginado, de donde ustedes quieran. No hablemos de la discriminación, el abandono, el rechazo social como algo que no toca nuestras puertas, porque estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, alguien nos ha segregado. Ujú. ¿Por qué no eres el güero? ¿Por qué no eres el rubio? ¿Por qué no eres el rico? ¿Por qué eres pobre? Por lo que ustedes quieran. La sociedad discrimina y es parte, pareciera, de la condición humana. Yo tengo que clasificar personas y a través de esas yo les doy un valor, pero yo como sociedad, esa persona vale más, pero yo como sociedad ya lo etiqueté, ya le dije que no es funcional para mí. Y entonces esto es un defecto por abandono. Ujú. El paciente empieza a dejarse consumir por una sociedad que lo está ahorcando y que prácticamente lo está encapsulando, lo está segregando hasta que por fin salga como si fuera un objeto extraño en un lugar en donde no encaja. Ajá. La otra parte que depende de la sociedad, pero esta vez por excesos, es una regulación patológicamente excesiva como el bullying. Entonces las personas que tienen este tipo de estimulación por parte de la sociedad, que son personas que sufren bullying, que sufren algún tipo de mobbing en sus trabajos y que de alguna forma llega a ser tan inquisitiva esta sociedad que terminan colapsándolo. Y si se dan cuenta, esa persona pudo haber tenido la mejor infancia, la mejor familia, los mejores cuidadores, la mejor economía, pero simplemente la sociedad les dijo, pero no me sirves, y entonces te agredo, y entonces te hago cosas, y entonces ellos al final dicen, pues no encajo. Y así es como Durkheim, a través de la sociología, se da cuenta de este tipo de tipos de suicidio. Por supuesto que hay tipos de suicidio y hay teorías sobre el suicidio, no vamos a abordar todas porque son muy interesantes, pero incluso pongo esta imagen, fíjense. Es una estampida de búfalos. Precisamente en la parte sociológica, Durkheim no lo expresó como tal, pero podemos hacer este ejemplo. Una manada de búfalos se va todos juntos hacia el lugar que va el búfalo alfa, la cabecilla, o a donde van todos, porque incluso ni se identifican bien hacia dónde van. Pero si dicen corran, corremos. ¿Hacia dónde? Derecha, pues derecha. Izquierda, pues izquierda. Y van todos juntos, todos. Este efecto de ser borregos, decía también el libro, de ser borregos, ¿no? De a donde me digan yo voy. Ese efecto tiene la sociedad a veces en términos generales. Y por eso esta parte de Durkheim en donde decía es que hay sociedades que discriminan, que relegan o que segregan a ciertos personajes que consideran no aptos para ser adoptados en este proceso social. Y entonces los búfalos no van a correr a la par con un venado, porque no se parece a ellos. Y puede ser que lo releguen, lo discriminen o que lo expulsen, pero un búfalo enfermo o pequeño lo van a tratar de cuidar. Ujú. No siempre pasa, pero pasa muchas veces en donde aquel búfalo que a lo mejor en el calor del correr se sale del camino, se va hacia una zanja, hacia una barranca y llega otro búfalo, intenta sacarlo y lo recupera y lo incorpora nuevamente a la manada. Durkheim decía
que este tipo de participación tenía que ser. Obviamente aquí estamos hablando de búfalos, pero en términos reales del ser humano, aquel búfalo, aquella persona que por alguna razón, porque no está en el mejor momento de su vida, porque genéticamente sí tiene una carga epigenética para desarrollar depresión o incluso intento suicida, aquella persona que está en el peor de sus momentos, haya otra persona o búfalo que lo saque de esa zanja y que lo recupere y que lo lleve nuevamente a que esa manada termine ese camino con todos sus miembros completos. Esa era la teoría de Durkheim. Sin embargo, sabemos que en la vida real no pasa necesariamente, pero puede pasar cuando cambiamos la mentalidad. Y entonces viene un concepto que hizo el doctor Ruth. Suicidalidad. Se escucha como raro, ¿no? Incluso apenas tradujimos un texto de la Federación Internacional de la Medicina de Emergencias y nos salía esa palabra suicidalidad. Bueno, pues sí existe, es un término derivado de suicidality, que es anglosajón, y que habla sobre los procesos de pensamiento, ideación, conducta suicida de una persona, pero no en una etapa fija del tiempo, sino a través incluso de toda su vida. El proceso suicida de un ser humano puede ser en meses, en semanas, en días, o puede ser un proceso de toda su vida. Y lo vamos a ver más adelante a qué me refiero con proceso, pero precisamente esa suicidalidad es que es la ciencia, digamos, que va a entender este proceso y cómo va escalando uno tras otro hasta llegar lamentablemente al suicidio consumado. Y aquí vamos a ver a qué me refiero con proceso suicida. Lo vamos a dividir en dos. En aquella parte cognitiva en donde yo solo lo pienso. Y lo vamos a hacer, que va a ser esta parte que no vemos del iceberg. Y por supuesto la parte superior en donde sí lo vemos, esto de aquí, que es lo que nosotros vemos cuando llegamos a un servicio de emergencias y nos llega un paciente suicida. Como todos los iceberg, lo que vemos, la punta, lo que sobresale el agua es lo menos. El iceberg es mucho más profundo y el proceso suicida así es. Para que nosotros veamos un paciente con un intento suicida, créanme que lleva años, años, si no es que toda su vida, batallando con un proceso en donde pensó, racionalizó y tomó la decisión de actuar. Y eso lleva mucho tiempo, de tal forma que juzgar un iceberg por su punta sería igual o más negligente que el decir el paciente suicida viene porque quiere llamar la atención. Ujú. Fíjense, esta primera parte de los procesos cognitivos, digamos, en donde el paciente solo está pensando, solo está ideando, son estas primeras tres y vamos a ir de abajo hacia arriba. Las fantasías de muerte. Bueno, pues, ay, no sé, pues me siento cansado y si ya mejor no despierto mañana, ay, qué bueno sería no despertar mañana. Fantasías. A nadie le hace daño. ¿Y qué pasaría si me aviento? ¿Y si me aviento de un bungee, se romperá la liga, me moriré? No sé, son fantasías, son pensamientos poco estructurados en donde la persona no tiene ni una planeación, ni un constructo, nada. O sea, realmente solo son ideas vagas. A lo mejor se puso una borrachera, se acordó de su ex y dijo, no, yo sufrí mucho, no, yo sí me quiero morir, pero ya cuando se le baja la borrachera dice, no, es que estaba pensando. La ideación suicida es cuando estas ideas empiezan a tener una estructura más persistente en el pensamiento. Y entonces yo ya empiezo a tener esta parte, ya incluso ya estoy pasando a la planeación. ¿Y qué pasaría si yo voy al mercado y compro fósforo de zinc? Oh, es barato, es accesible, o unas tabletas de rodenticida, o a lo mejor voy a comprar ácido muriático. No sé, todavía no sé si me voy a morir, pero siento que tengo que agarrar ciertas cosas por si algún día se ofrece. Como quiera, solo lo está pensando, no se está haciendo nada, solamente lo piensa, pero si se dan cuenta va escalando y va escalando un poco más. Después viene, ahora sí, la siguiente parte, los siguientes tres puntos, los superiores, en donde ya medio vamos viendo el iceberg. Si se dan cuenta, el gesto suicida está muy, muy, muy cercano al agua. Ya vamos a empezar a ver lo que vamos a ver en el área de urgencias, en donde, por ejemplo, a lo mejor tenemos pacientes que llegan con gesto suicida. ¿Qué es el gesto suicida? Bueno, pues a lo mejor el famosísimo cutting, aquello que la persona se hace como para autorregularse en su ansiedad. Se come las uñas. ¿No se está haciendo daño?
no se está generando un daño que se va a suicidar porque se hizo un cutín superficial. Incluso lo vemos en el área de urgencias. A lo mejor el paciente llegó por otra cosa, pero de repente le dices, puedes descubrir tus brazos y ves todo lleno de cortadas superficiales, de duda, incluso se ven de duda porque no se ven tan lineales. Y cuando tú preguntas, ¿pero qué te pasó? Ah, es que me rasguñó mi gato. Dices, "Ah, no. Pero podemos pasar por alto y seguramente lo hemos pasado. Y me incluyo porque para aprender sobre el paciente con un trastorno mental no se despierta un día y dices, hay que ver a un paciente psiquiátrico de forma humanitaria en las salas de emergencias. No, uno tiene que ir adquiriendo habilidades día a día. Y seguramente muchas veces hemos visto cutting y lo hemos pasado por alto. Pero eso ya es un proceso suicida, pero ya en la parte de la acción, cuando el paciente empieza a poner manos a la obra, cuando empieza a hacerse estos daños. Y ahora sí viene el intento. Y el intento suicida, lo vamos a ver más adelante, puede ser de una baja letalidad a una alta letalidad, en donde a lo mejor, pues sí, se tomó 3 pastillas de clonazepam. No se le va a pasar nada, pero al final ya hizo una acción, ya tomó una acción para buscar un fin. Titubeó, lo vomitó, buscó ayuda, llamó al 911, como sea, pero ya llegó al intento suicida. Y lamentablemente en el punto número 7 ya no podemos hacer absolutamente nada. Lamentablemente el suicidio consumado pasa a ser parte de esas estadísticas abrumadoras, aterradoras y terribles que vimos al principio de la plática. Pero bueno, dicen que todos los pacientes que se suicidan tienen trastornos mentales. Pues derribemos ese mito porque la realidad es que no. No todos los pacientes que se suicidan tienen trastornos mentales. Fíjense, 3 trastornos son los más importantes que tienen que ver con esta parte del proceso suicida. Trastornos afectivos, llámese depresión, ansiedad o las dos, trastorno mixto. Trastorno por uso de sustancias, que seguramente todos hemos pasado en algún momento por un trastorno de uso de sustancias, llámese alcohol, tabaco, obviamente drogas ilegales como la cocaína, la marihuana, el fentanilo, el crack, la cocaína, no sé, todas las que se les ocurran, y trastornos graves relacionados al estrés. Y en estos trastornos graves relacionados al estrés, puedo hablar de trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, trastorno de trauma complejo. Y de estos tres, por lo menos el 90% puede estar presente en procesos suicidas, pero no el 100%. De estos, el 50% está relacionado específicamente con trastornos afectivos. Y por eso las estadísticas de la OMS, del Global Burden of Disease, el principal trastorno mental alrededor del mundo, el número uno que lleva miles y miles de personas y que algunas personas la vivimos y no la decimos, es la depresión. De tal forma que, fíjense, el 50% de las personas tienen un trastorno de ansiedad o depresión y de todas esas personas que tienen depresión, 5 a 6% de esas personas mueren por suicidio. De tal forma que no es nada despreciable dado que es el top uno de enfermedades mentales y que creen ninguna se les nota a nadie. No hay un hábitus exterior, no hay una facies característica como dice la semiología. Todos estos hombres que ven aquí eran hombres jóvenes, algunos guapos, excelentes en lo que hacían, cantaban, actores, viajeros, chefs, y todos se suicidaron. De tal forma, y se veían felices aparte, o sea, no había una cara que ustedes los vieran llorando, ¿no? O sea, realmente les vuelvo a decir, ¿qué pasa detrás de las puertas cuando nosotros nos cerramos en nuestro mundo? Y pues bueno, realmente vamos a tener metas. ¿Qué tenemos que hacer para estas características universales del proceso suicida? La prevención sin duda es universal. Ahí no debería de existir, es que nosotros somos musulmanes, es que yo soy cristiana y entonces a mí mi religión me lo prohíbe. Con todo respeto, no debiera de haber ningún sesgo ni religioso, ni gubernamental, ni político, ni social y mucho menos psicológico. Todos deberíamos de tener acceso a la prevención del suicidio más allá del Día Internacional del Suicidio. Y fíjense, el suicidio no es una decisión consciente ni voluntaria. ¿Recuerdan lo que decía la OMS?
que decía que era una decisión que el paciente llevaba en pleno uso. No, no está en pleno uso de sus facultades mentales ni en la toma de decisiones. No es un personaje autónomo. Por eso es muy importante considerar esto. Y no estoy diciendo que el paciente que intentó suicidarse no sirva para nada. No, solamente es que en ese momento no puede tomar decisiones solo y por eso es súper importante en las salas de emergencias valorar una red de apoyo. Yo no doy de alta a un paciente, así tenga un intento suicida de baja letalidad si no tiene un familiar acompañante y que yo valore esa red de apoyo y sea una red de apoyo útil y permanente. Yo no doy de alta a un paciente con cutting sin haberle hecho una entrevista a sus familiares, a sus cuidadores. No puedo, no debiéramos, porque vemos que esto escala. Y yo sé que no lo hace de forma voluntaria, yo sé que está escapando, de tal forma que necesito hablar con un tercero y trabajar en conjunto para que ese paciente no llegue a ser esa estadística del suicidio consumado. Vuelvo a decirles, el suicidio, la muerte es un medio, realmente no es el fin. Ellos quieren conseguir la paz, encontrar la paz, la tranquilidad a través de la muerte. Y eso, a final de cuentas, es una ideación, es un delirio, es una desrealización, una despersonalización. La persona no, sí sirve, sí tiene un gran camino, tiene una gran historia que compartir, pero en su cabeza esto no existe. Ujú. Dice acá que toda comunicación debe tomarse en serio. O sea, y dice acá, la regla dorada, nunca invalidar, desestimar. No hay que decir, es que está exagerando, es que quiere manipular a su esposo, o es que les quiere sacar no sé qué cosas a sus hijos, es que busca atención. Toda persona que hable de muerte debe de haber un trasfondo. La conducta humana nunca es espontánea como las ratas, ¿no? De aquella generación espontánea que nos llevó a darnos cuenta que las ratas no se generaban en la ropa sucia. La conducta humana es como esta ropa sucia. No se da, no se da de forma espontánea. Siempre hay un antes. De tal forma que cuando alguien diga, me siento muy triste, siento que ya no puedo seguir, estoy quebrado, estoy roto, no encuentro la salida, no me quiero levantar. No debemos de minimizarlo o de considerar que está exagerando porque pues cualquiera sobrevive a un rompimiento amoroso o a que te corran de tu trabajo. Realmente no. Se debe de hablar y se debe buscar ayuda. Siempre se debe considerar como una emergencia y aquí es donde vamos a chocar con muchos de mis compañeros en las salas de emergencias. Una persona que llega a buscar ayuda a una sala de emergencias es una persona que está buscando otro camino, una posibilidad más, un porcentaje de esperanza. No está buscando arruinarnos el día porque ni nos conoce. De tal forma que no está diciendo, ah, la doctora Obregón, yo sé que está de 8 a 2:30 de la tarde en este hospital y yo sé que hoy le toca choque, hoy me voy a tomar un frasco de clonazepam porque sé que le voy a arruinar el día. Créanme que no lo hace. De tal forma que dejemos de pensar que esto es un capricho. Y fíjense, cuando se impide un suicidio, cuando alguien llega, cuando llega el familiar, la mamá, la esposa, el hijo, quien sea que haya llegado y rescató a esa persona porque se le cortó la soga, porque lo escucharon raro y fueron a visitarlo y lograron llegar y dicen, llegamos a tiempo. Realmente no. Se llegan varios meses tarde, pero es mejor todavía llegar. Ajá. Seguramente, como les decía, el fondo, la raíz del iceberg es mucho más profunda, pero como quiera no llegó a la punta. Entonces, de alguna forma sí se llegó a tiempo, se llegó un poco tarde, pero hay que hacer. Mientras haya pulso, hay cosas que hacer. Lamentablemente, cuando ya no se puede, pues tendrá que ser parte de esta estadística, ¿no? Fíjense que les decía, el suicidio no siempre está vinculado a un trastorno mental. Fíjense que mucho tiene que ver también con el estresor. El estresor es aquello que me saca a mí de mi centro, de mi periodo como de homeostasis emocional y que me da un sobresalto y que de repente digo, no, ¿cómo pasó? Me chocaron el carro, perdí el trabajo, eso es un estresor. Alguien me difamó, se peleó mi hijo con mi hija, no sé, me estresé, me estresé. Pero eso en un determinado de tiempo. O sea, a mí se me va a pasar, mañana ya se me olvidó, ya se me pasó el coraje, ya pasó. Ujú. Pero hay personas que no pasa y que ese estresor es tan nocivo que continúa y continúa y no pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, pasa 3 meses. Y entonces ese estrés es tan intenso que incluso físicamente su sistema colapsa. Y hemos visto en algunas pláticas de trauma complejo el sistema hipofisiario adrenal
colapsa porque se empieza a secretar cortisol y la persona está así hipertensa y tiene inmunosupresión y le pasan cosas terribles y en ese momento se siente tan mal, se siente tan fatal que no, ya no da para más y sin tener un trastorno mental decide tomar la decisión de suicidarse. Entonces, no siempre debemos de pensar o estereotipar a la persona que llega con intento suicida de que seguro es alguien que ya, y si tiene antecedentes psiquiátricos por su mamá, su papá, quien sea, pues sí, es que tiene un trastorno mental y pues ya no podíamos hacer nada. Realmente eso no es correcto. ¿Pero qué factores de riesgo vamos a encontrar en una persona que tiene estos intentos suicidas? Pues primero que tenga esta ideación persistente, que ya tenga planeación y que tenga acceso a medios. Incluso algunas de las clinimetría que nosotros podemos aplicar en urgencias tiene que ver con usted tiene acceso a cuchillos, armas, pólvora, explosivos. Sí, no, bueno, pues eso es un alto riesgo, aunque no las haya usado. O sea, aquellas personas, sí lo hemos visto, ¿no? Hace no mucho, un policía también aquí en la Ciudad de México hizo un video antes de suicidarse y bueno, él tenía un riesgo muy alto porque anímicamente tenía un ánimo muy bajo, estaba hipotímico, estaba con ideas de minusvalía, desesperanza, pero aparte era policía y tenía un arma. Entonces ahí es donde entra el riesgo alto de heterodaño o de autodaño. Y me refiero a heterodaño de que esas personas que hacen los tiroteos en las escuelas o centros comerciales o lugares donde hay mucha concurrencia, pues que en ese momento se detone su estresor mayor y que utilicen esas armas para hacerle daño a otras personas y al final se hagan daño a sí mismos. Los antecedentes de intentos previos, recuerden la regla de los 25, por cada antecedente previo súmenle 25% de posibilidades de que algún día cometan un acto consumado. Por supuesto, cualquier enfermedad mental que aparte esté asociada al trastorno por uso y abuso de sustancias va a incrementar. Y si ya utiliza neurofármacos, antidepresivos o ansiolíticos, pues le va a incrementar las posibilidades de incluso una muerte accidental, o sea, que se le pasen las dosis de benzodiazepina y se potencialice el efecto hipnótico sedante con el alcohol y que entonces a lo mejor no era su intención, pero se consumó. El diagnóstico previo actual de enfermedad mental, si bien no es al 100%, sí es algo que debemos de considerar. Si tiene antecedentes de conducta agresiva o impulsiva, sobre todo en edades jóvenes, que no es exclusiva la impulsividad de los jóvenes, habemos adultos e impulsivos todavía, pero la conducta agresiva sí, porque habla de que tiene poca regulación de sus emociones y es súper volátil, de tal forma que en una de esas sí le gana el impulso y termina con su vida. La ideación de desesperanza continua, incluso hay una clinimetría que nos ayuda no nada más a valorar el riesgo, sino también la cantidad de desesperanza que tiene esa persona, porque una persona que tiene muy marcada la desesperanza, no hay forma tan sencilla de llegar a acuerdos o de tener un plan de acción, un plan de seguridad útil. Con él, las pérdidas, esos son estresores que son muy graves para la persona. Les decía al principio, todo depende de cómo, de lo que miren esos ojos, del cristal con que se mira. De repente las pérdidas recientes como las parejas, perder el dinero, perder todos tus ahorros, que te hayan asaltado y perdiste todo y bueno, que pierdas una persona amada, tu trabajo, y que también pueden ser un estresor, que de repente estos periodos, como les decía, de estrés continuo, aunque sea muy cortito, pero el estrés es muy alto, pues lo detonan y toma la ideación y la conducta suicida. El egreso reciente en un hospital psiquiátrico, por supuesto. Fíjense, a veces creemos que el paciente con riesgo o intento suicida debe de internarse. ¿Y qué creen? Ese es otro mito que que se tiene que derribar, porque a veces pasa que en el hospital psiquiátrico se ingresa, los pacientes se ingresan y se aíslan, dejan de tener visitas por lo menos 2 semanas y el paciente tiene como evaluaciones continuas con algunas terapias de afrontamiento y les van dando como cosas y aparte sus antidepresivos y la vigilancia continua, pero en realidad le estamos dando una burbuja en donde el paciente a lo mejor ahí desarrolla las estrategias para sobrevivir esa burbuja, pero en cuanto sale al mundo exterior, imagínense que sea uno de estos tipos de suicidios como el anómico, en el cual pues yo llego a mi trabajo. O sea, ya me intenté suicidar, pero llegué a mi trabajo y en mi trabajo me hacen moving y ya mis compañeros me están esperando. Imagínense, o sea, sales de la burbuja del hospital psiquiátrico, llegas al entorno real,
y tus herramientas no fueron suficientes y entonces colapsas. Y esta es la última, la historia familiar de conducta suicida. ¿Por qué? Porque fíjense, tres teorías genéticas, monoaminérgica, déficit de serotonina, y ahora hay hasta memes, ¿no? Del club del déficit de serotonina y bromas y esto, pero sí es real. La disminución de serotonina puede generar de forma genética que no se va a quitar ni con terapias de afrontamiento, ni con este cognitivo-conductual, no se va a quitar con nada hasta que le demos algún inhibidor de la recaptura de serotonina, fluoxetina, sertralina, los que quieran. La epigenética, y esta es bien interesante porque hay una hipermetilación del ADN, disminuyendo el volumen del hipocampo y también la secreción de un factor que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que genera cortisol elevado y alteraciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal, disminución de la plasticidad cerebral y conductas autodestructivas. Y esto es importante. Al disminuir la plasticidad cerebral, y quiero que sepan que la plasticidad cerebral se da en toda la vida hasta el último momento de nuestra existencia, pero estas personas que tienen disminución de este factor neurotrópico y que tienen menos plasticidad cerebral, pues van a ser esas personas que les va a costar no el doble, el triple o más tener medidas de adaptación o de resiliencia, de tal forma que no se va a quitar tan fácilmente con terapias, no se va a quitar tan fácilmente con una terapia sola, incluso hay que hacer terapia dual para tratar de mejorar toda este desequilibrio en neurotransmisores para que el paciente mejore. Incluso ahora hay terapias de estimulación transcraneal para que el paciente pues medio pueda tener una mejor respuesta de adaptación a la tristeza o a la desesperanza. La carga de estrés, por supuesto, que tenga que ver con esas personas que ya per se, nada más porque son así, secretan altas cantidades de cortisol y que esto les genere un estado de inflamación continua, de tal forma que incluso que si yo les mido a esas personas suicidas, digamos, tenemos una muestra de 50 personas, yo les mido el cortisol sérico y les mido interleucinas proinflamatorias, muchos de ellos van a salir con eso y entonces diremos, con razón no mejoraba con la terapia, con razón lo mandé a un retiro espiritual y como que no le ayudó. Entonces, en esto es así, ¿no? Y que hay factores sociales que sí protegen. Más allá de que a lo mejor tengamos todos estos factores previos, pues el acceso y la atención a un profesional de la salud, eso es algo bueno, que tengas acceso a que puedas ir a terapia, a que haya un psiquiatra cerca, que tengas una buena red de apoyo familiar. Eso para mí cuando veo pacientes con intento suicida o con agitación, con cualquier trastorno mental, el tener una buena red de apoyo, ya estás del otro lado. O sea, un muy buen pronóstico. Que las creencias culturales o religiosas desaprueben el suicidio, no voy a juzgar la religión de nadie, pero eso ayuda. De repente decir es que a Dios no sé a dónde se van al limbo o algún lugar así como donde van a tener tormentos las personas que se suicidan, no llegan al cielo y si eso lo detiene, pues con eso trabajamos, está bien. Esta ancla de la familia, ¿no? Del amor familiar, del amor materno, paterno, que dice, yo no me puedo hacer daño porque tengo hijos y los amo. Y qué bueno que tenga una mejora en su autoestima, que tenga adecuadas habilidades de afrontamiento, resolución de problemas, determinación, perseverancia. De repente todos podemos pasar por muy malas rachas, tener pésima genética para el eje hipotálamo adrenal, hipófisis adrenal, pero de alguna forma todas estas cosas nos mantienen aquí o mantienen al paciente sin que llegue a un trastorno grave. Acá en el triage psiquiátrico, lo más importante es valorar al paciente cuando llega a las salas de emergencias, a las salas de emergencias. Este triage psiquiátrico se diseñó en el Instituto Nacional de Psiquiatría aquí en México por el doctor Alejandro Molina, que es mi maestro. Él, al desarrollar este triage, lo que quería era ir más allá del triage de Manchester o el que utilizan en sus hospitales con clasificación de colores para priorizar la atención. Él lo adaptó a un paciente psiquiátrico en donde, por ejemplo, vamos, ahora que estamos hablando de suicidio,
Tal lo mejor nosotros estemos hablando de pacientes entre amarillo y rojo los que nos van a llegar, ¿no? Aquellos pacientes que no están agitados, no están violentos, pero que tienen un riesgo suicida, que tienen una idea muy persistente, que tienen una ideación, que tienen la planeación ya muy bien estructurada y que de alguna forma no lo voy a dar de alta, aunque nada más esté diciendo cosas que me parezcan vagas. Y el rojo, pues va a ser aquel paciente que aparte de todo está agresivo, está violento, se va a suicidar, trae un arma. Por supuesto que es un paciente que se tiene que restringir y atender en el hospital. Estos dos tipos de pacientes, amarillos y rojos, son los que nos van a interesar y que encuadran perfectamente en el proceso suicida. Siempre tenemos que verificar que la escena sea segura. No sé cómo está en sus hospitales, pero no muchos están adaptados para tener una vía de escape para el personal de salud. Si yo tengo un paciente que está agitado, violento, que se quiere morir y que créanme que no tiene nada que perder y que si trae un artefacto de bomba o trae un arma punzocortante o de fuego, pues lo ideal es que corran. Aquí el asunto no es de hacerse el valiente y tratar de derribarlo, o sea, es que tengan una vía de escape para atraer a más personas, para tratar de contenerlo físicamente. Tiene que ser la situación adecuada. Siempre les comento a los médicos que tengo la oportunidad de platicar que la situación adecuada es, ojalá que cada vez hubiera más salas de emergencias, que tuvieran por lo menos un lugar en donde se pueda platicar de forma tranquila, en donde no escuche el paciente de al lado a través de una cortina, en donde no haya ruidos, en donde podamos dejar el mínimo de estresores dentro y que el paciente pueda tener la confianza de tener una apertura y contarnos por qué está ahí y por qué intentó hacerse daño. El sujeto correcto, porque a veces vamos y agarramos al que nos pareció en su hábitus exterior, que es el paciente suicida, y en realidad era el de al lado, ¿no? Y siempre, siempre debe ser con un significado humano, de tratar como quisiéramos ser tratados y escuchar como quisiéramos ser escuchados en el peor momento de nuestras vidas. Nosotros tenemos que mantenernos observando, evaluando, identificando banderas rojas y hacer intervención. Esa es nuestra función en emergencias. No somos terapeutas. Yo nunca le he comentado a un paciente que yo sea terapeuta o psiquiatra. Yo soy urgencióloga y yo voy a evaluarlo y voy a identificar las situaciones de riesgo que puedan poner en peligro su vida o la función de un órgano y voy a actuar como se actúa en cualquier otro padecimiento físico. Ujú. La estructura de la entrevista psiquiátrica es bien interesante porque si ustedes tienen 5 o 10 minutos y quieren dárselo a una persona que de verdad pide a gritos con la boca cerrada a su ayuda, denle estos 5 a 10 minutos. Y lo demás será como pan sobre mantequilla, como dice Forrest Gump. Fíjense, 5 o 10 minutos. Yo hablo con la persona, yo me presento, yo le digo, soy la doctora Obregón, mire, yo soy especialista en urgencias, tengo adiestramiento en urgencias psiquiátricas, puedo ayudarlo. ¿Quiere pasar a un lugar más tranquilo? Podemos platicar, me puede decir qué es lo que está pasando, por qué está en este servicio. Siempre manteniendo el contacto visual, con eso igual tú ves al paciente que no vaya a tener algo oculto, un arma o algo así, pero créanme que estos 5 o 10 minutos les van a abrir la llave de la mente de esa persona, les van a abrir. Si no logran superar la fase de apertura, ya no hablemos de la segunda y la tercera, porque técnicamente no lo van a poder valorar. Se dice que para valorar a un paciente psiquiátrico tienes que estar menos agitado o triste que el paciente que está. Tú tienes que estar un poco más estable. Para que tú puedas dar algo, debes de dar algo que tienes, no algo que no tengas. De tal forma que si están en un mal día, si a lo mejor les transfiere la tristeza a esa persona y cuando te cuenta todos sus problemas, lloras con él, no lo veas. Entonces, esta primera parte de la entrevista va a ser súper útil. La segunda es donde vamos a sacar lo interesante de toda la historia psiquiátrica, el por qué pasó. Muchas cosas vamos a sacar en la fase 2. Y en la fase 3 o de cierre va a ser para negociar un plan y darle una estrategia de seguridad de qué vamos a hacer y cómo llegar a acuerdos. Y sobre todo con sus cuidadores también. Y ahora vamos a entrar a lo peligroso, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros decimos intento suicida de baja, media o alta letalidad? Baja letalidad, aquellos pacientes que tomaron medicamentos sin datos de toxicidad. O sea, se tomaron 10, no sé, 5 metronidazoles. No, pues nada más acabó con toda su flora de yardias y amibas, pero pues no pasó nada más, ¿no? A lo mejor tiene cutting.
eso ya lo vamos a considerar como un intento suicida de baja letalidad, porque sé que esto puede escalar y que va a empezar a tener ideaciones más estructuradas. El intento de suicida de letalidad media a intermedia, intoxicación medicamentosa o combinación de drogas, en donde yo ya me tomo el clonazepam con un vodka o con un tequila aquí en México o con un pisco allá en Perú, y entonces me hago daño y a lo mejor en eso que ya no tengo tanta precisión, me hago cortes más profundos. Y el intento suicida de alta letalidad, pues va a ser, por supuesto, pensamientos mucho más agresivos, ¿no? Aquella persona que se subió al puente, que se aventó y no falleció, pero tiene fracturas múltiples, ¿no? El caso de la lamentable de la paciente que falleció por eutanasia asistida en España, ¿no? En donde ella se aventó de un edificio y tuvo trauma raquimedular, ¿no? Ahí ya sabemos que tiene una alta letalidad porque de verdad quiere hacerlo. Ahorcamiento, uso de arma de fuego, aventarse a un vehículo en movimiento, incluso chocar su vehículo contra un objeto fijo, ¿no? O sea, eso ya estamos hablando de que el paciente de verdad, no está con rodeos. Y la clinimetría es algo que nosotros vamos a utilizar, que son estos cuestionarios, estas estrategias que se usan en urgencias y que de repente se usan y se deben de usar para identificar banderas rojas y de alguna forma puntuar algo que es meramente subjetivo. Se escucha muy difícil porque como tú puedes puntuar, no es como el Quick Sofa o como el News 2, en donde tú metes valores de creatinina o metes no, ahí que son muy objetivas. Acá en urgencias psiquiátricas son muy subjetivas porque depende mucho de lo que tú percibas y cómo el paciente te responda y que tú veas que está siendo honesto con las respuestas. Dicen que de las personas que cometieron suicidio acudieron a una sala de emergencias 8 de cada 10 un año antes. 4 de cada 10 un mes antes. Y una de cada 3, o sea, un tercio de las personas que se suicidan fueron a urgencias una semana antes. ¿Y qué creen? Los dimos de alta, o se fueron a su casa, o nadie los vio, o los clasificaron como un código azul del triage, y entonces pues es una urgencia sentida, y pasó 4 o 5 horas en la desesperanza en una silla, dándole sentido a que de verdad sí está solo y no sirve para nada, y entonces se fue y se suicidó. ¿Cuáles son las escalas para estimar el riesgo suicida? Pues esta es súper conocida, ¿no? La SAT-Person es muy sencilla, realmente tiene muy poquitos ítems, son muy fáciles de responder. Incluso ya en sus teléfonos hay aplicaciones en donde meten los datos del paciente y les hace la evaluación y les dice, pues tiene un SAT-Person de 3. Ah, perfecto, es un riesgo moderado, lo puedo dar de alta, pero con una buena red de apoyo. Perfecto. 0 a 2, a lo mejor el paciente es mujer, tiene 50 años, no tiene depresión, no tiene intentos previos, no usa alcohol, sí tiene familia, sí tiene esposo, tiene 2 puntos. Bueno, pues es un riesgo bajo, no va a pasar gran cosa. Pero de ahí los vamos a ir al riesgo más alto, ¿no? En donde requiere ingreso o vamos a tomar conductas. Esta escala nos ayuda para ver el riesgo suicida. Ujú. Otras que son o cuestionarios o escalas o clinimetría para evaluación de riesgo suicida, perdón, es la Plutchnik, son 15 reactivos de respuestas de sí, no, nada más, no son tan difíciles. Cuando el paciente tiene mutismo selectivo y no nos quiere hablar, pues con que diga sí, no, podemos aplicar la Plutchnik. Escala Columbia para evaluar el riesgo de suicidio, esa es la que utilizamos actualmente en México en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tampoco es tan difícil, realmente nos habla, incluso en las aplicaciones ya te viene como una primer parte. Si este paciente no reúne puntaje para esa primer parte, ya no te despliega el siguiente menú. Entonces, pero si sí la tiene, te despliega el siguiente menú y entonces ya te habla de un riesgo moderado, incluso alto, de ideación de riesgo suicida. La ideación suicida de Beck, en donde vamos a ver principalmente cómo es que él está haciendo la construcción de su pensamiento y la intención suicida, ¿no? De Beck también, ese Beck era muy bueno para hacer escalas en suicidio. Y fíjense, acá hay otra, evaluación de constructos. ¿Qué tantas expectativas, qué tanto puede construir su pensamiento esa persona?
Una persona que está sumamente deprimida, con un alto riesgo suicida, es alguien que cuando tú hablas con él prácticamente la desesperanza le gana, ¿no? No tiene expectativas a futuro, cuando le dices, ¿quieres hacer algo? ¿Qué quieres estudiar? Nada. ¿Qué vas a comer mañana? No me importa. Ya son personas que no tienen ninguna motivación, están planos. También está la escala de Barrat y la de falta de razones para vivir, en donde nosotros vamos a analizar si tiene creencias de supervivencia. Recuerden que estos sean como los factores como que nos anclan, como que nos dan esa esperanza de que el paciente podemos abordarlo. Creencias de supervivencia, no, pues a lo mejor sí, mi religión, yo no quiero desagradar a Dios, yo creo que esto está mal, empiezan a tener mejores estrategias de afrontamiento, creo que voy a aprender de esto, era necesario para que yo pudiera construir, no sé, la responsabilidad familiar, eso es algo bien importante. Aquella persona que tiene un intento suicida, pero que dice, yo no lo hago por mis hijos, no quiere decir que no lo vaya a hacer nunca, pero en este momento tenemos un gancho. Y si nosotros lo afianzamos ese gancho, es posible que la persona no evolucione o no avance a que llegue al suicidio consumado. Miedo a la muerte, por supuesto. Algunas personas dicen, ya no quiero vivir, pero tengo miedo de morir. Y a lo mejor meten ideas religiosas de es que si me voy al infierno, no sé, cosas, o las objeciones morales, ¿no? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis hijos cuando sean más grandes y sepan que me suicidé? El estigma que los va a seguir. Y entonces eso como quiera, son cosas que son como protectores para que las personas no evolucionen, ¿no? Aquí en México tenemos un código 100 que es una estrategia que hizo el gobierno federal para que se tenga una estrategia porque actualmente ya no nos alcanzan los hospitales psiquiátricos que hay en México. Realmente no eran muchos, pero la demanda en atención a salud mental ha incrementado después de la pandemia exponencialmente, de tal forma que ya no caben los pacientes y tienen que ser atendidos en cualquier hospital de segundo nivel de atención, o sea, como los que nosotros como urgenciólogos trabajamos. En una fase extrahospitalaria y entra prehospital, entran algunas unidades que no se consolidan como hospitales, como sitios de atención primaria, centros de salud, clínicas rurales. La fase 2 hospitalaria en los servicios de urgencias y triage con un buen protocolo. En la fase 3 de retroalimentación hay que ver cómo sigue el paciente, qué le ofertamos, cómo funcionó la terapéutica inicial. Y la fase 4 cuando ya el paciente se puede ir de alta a lo mejor con un buen seguimiento y ver cómo se le dan sus citas. Así de fácil y así de simple. Sin embargo, aquí, por supuesto que todas las estrategias que se hacen para buscar un bien común. Se tiene que buscar siempre que la atención sea personalizada en 4 ejes transversales: equidad de género, interculturalidad, respeto al ciclo vital y derechos humanos. Por supuesto que son súper fundamentales, que no haya un sesgo porque sea mujer u hombre, que pueda tener un terapeuta que hable su lengua materna, Ay, no, es que casos. que se respete el deseo, incluso cuando hay enfermedades terminales, que se pueda dar un acompañamiento y No. seguimiento, y el respeto continuo de los derechos humanos. Esto es como muy en general lo que se hace o lo que se debe hacer dentro del código 100. Si hay un primer respondiente en la fase prehospitalaria, en la fase hospitalaria, cómo debe de funcionar triage, resolución médica, valoración de riesgo en escalas, referencia contra referencia, fase de seguimiento, saber que el paciente tiene acompañamiento, pero no siempre pasa, lamentablemente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo se funciona? Es como un algoritmo, cómo todos llegan a hospitales generales y de dónde vienen, de su casa, de una ambulancia, de otro hospital, en donde llegan al hospital general y donde ahí se les debe de dar la atención personalizada y se debe de llegar a un plan de seguridad, pues generalmente sencillo, en donde se debe de restringir o reducir el riesgo a medios letales. Recuerden, si el paciente está solo o tiene una mala red de apoyo, yo no lo doy de alta y le doy clonazepam más olanzapina más o quetiapina más risperidona o algún antipsicótico para que el paciente entonces diga, ah, yo me tomo mi medicamento solo, en vez de una me voy a tomar 10. Siempre debe de haber reducción del riesgo para armas, pero también a sustancias tóxicas. Técnicamente no es que desconfiemos del paciente, simplemente en este momento está fuera de la realidad.
lo que él siente no es equiparable a lo que es real, de tal forma que yo debería de retirar todas estas situaciones que pueden ser potencialmente letales, generar estrategias de solución no suicidas, reducir factores de vulnerabilidad, ¿no? Adultos mayores que viven solos, por ejemplo, ¿no? Niños que viven con su violentador sexual o físico, hay que retirarlos de ahí. Em, Tratar de mejorar, aumentar la tolerancia al malestar. Eso como con estrategias de adaptabilidad y resiliencia. Son estrategias que se hacen a través de diferentes terapias. Activar o buscar red de apoyo, por supuesto, eso es prioridad en urgencias. Generar una fase de afrontamiento. ¿A qué me refiero con afrontar? ¿Por qué sí es bueno vivir? ¿Por qué debería de vivir? Pero no porque yo le diga, tienes a tus hijos, mira, tienes una casa, mira, tienes un empleo. Hay personas que la están pasando peor. Esa es una mala estrategia. Buscar en su motivación intrínseca, en la propia del paciente, qué es lo que le da esa chispa de seguir adelante. Identificar las formas de resolver problemas. A veces, como les decía el ejemplo, el chico que reprobó el examen y que dice, yo ya no puedo más porque mis papás me van a correr si pierdo la escuela. No, mira, no pasa nada si te vas extraordinario y podemos meterte a recuperar la materia, tal vez la recurses, pero mira, no pasa absolutamente nada, vamos a darte una estrategia personalizada a través de intervención educativa. Son algunos tips que se pueden dar y se puede resolver el problema. Y lo que en ese momento era oscuro, como que tiene un poco de claridad y el paciente como que va ganando autoconfianza, ¿no? Y generar el compromiso para mantenerse con vida. Es bien difícil. Eso a veces, en el libro del doctor Alejandro Molina, que les presumiré al final, él ponía el contexto de una paciente, incluso puso la dedicatoria a ella y decía que ella había prometido que de verdad quería vivir, que iba a ir a sus terapias, que iba a estar bien. Y en la siguiente guardia ya estaba muerta. Llegó por un suicidio consumado. A veces no basta con que el paciente nos prometa. Necesitamos analizar lo que nos dice, pero también en lo que no nos dice. Lo que vemos en sus ojos, lo que vemos en su lenguaje corporal, en lo que vemos o percibimos en su inflexión de la voz, en el manejo de sus herramientas emocionales, como para saber que de verdad tiene este compromiso de mantenerse con vida. Y si no, algo nos dice que no lo tiene, no lo dejen ir aunque tenga una muy buena red de apoyo. Esto es un algoritmo que se hace en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde, bueno, pues se busca, ¿no? Paciente que ingresa con conducta suicida, muy bien, ¿qué es lo que tiene? ¿Es una ideación, es un gesto o es un intento? No, pues, ¿qué creen? Es intento, perfecto, es baja, mediana o alta letalidad. Bueno, parece que es baja o mediana, ok, sad person de alto riesgo, sí, internalo. No, puede venir un familiar, sí, red de apoyo, valoremos red de apoyo. ¿Tenemos compromisos? Sí, perfecto. Se puede ir a su casa con un monitoreo continuo de su red de apoyo. Ah, perfecto. Como ven, es como sencillo, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa? Intento de alta letalidad, integridad médica, no. Se cortó, está intoxicado, se cortó las venas del cuello, la yugular. No, pues obvio, lo mando a un hospital donde hay que operarlo, donde hay que desintoxicar y de regreso cuando el paciente esté estable de la parte física, internamiento. Ujú. Y mucho de esto del triage y todo eso lo que se tienen que hacer, siempre, siempre en todos los triage, aunque ya sepan que el paciente intentó suicidarse o que sí tiene un trastorno mental, siempre tus signos vitales. Por favor, traten de descartar padecimientos médicos porque hay muchos padecimientos médicos que se comportan como psiquiátricos, ¿no? Como delirium, hiponatremias, hipocalemias, no sé. Hay muchos que ustedes deben de perfilar muy bien para el paciente que lo descarten de un internamiento psiquiátrico y de repente el paciente se dice que es psiquiátrico y tenía un evento vascular cerebral, ¿no? Del lóbulo frontal y a lo mejor estaba en buena ventana trombolítica y pues ya no pasó. La comunicación, el paciente que refiere fantasías de muerte, ideación o gesto suicida, que en este momento no parece estar muy estructurado, se tiene que hablar con los familiares, en un momento dado se debe demandar a salud mental, ya sea psicología, psiquiatría, evaluar factores de riesgo, estresores, estabilidad emocional, familiar, laboral, incluso si es necesario que pase con otro terapeuta o que pase con otro psiquiatra.
porque a lo mejor esta relación psiquiatra-paciente pues no está muy bien. Y pues los objetivos siempre va a ser esto, ¿no? Observar, clasificar, identificar, intervenir y sobre todo formular un plan de seguridad que a todos nos dé seguridad, o sea, que nos mantenga tranquilos. Estas caras las hemos visto, las hemos hecho y seguramente las seguiremos viendo. El yo no sé por qué vino, si se quería matar, por qué no se tiró al metro. He escuchado una cantidad inverosímil de comentarios desafortunados de profesionales de la salud que los vierten de forma inapropiada, de forma negligente a una persona que de verdad no la está pasando bien. ¿Qué yo les podría recomendar? Tratar de que, por supuesto, esta parte de la defensa o rechazo de personal de la salud, seguramente siempre está asociada a falta de capacitación. Lo que me choca, me checa. A lo mejor hay algunas personas que tenemos algún trastorno y a lo mejor nos reflejamos ahí. La carga emocional que genera ver un paciente psiquiátrico es súper pesada. Emocionalmente es muy desgastante ver un paciente psiquiátrico, es muy triste, pero te tienes que mantener empático y con profesionalismo ante un sistema que históricamente, desde los 1600 que se habló del suicidio como suicidio y desde antes de Cicerón que decía que esto era un delito y que era necesario confiscar sus bienes porque no valía la pena esa persona, en esos sistemas históricamente basados en el rechazo, yo creo que lo que tenemos que hacer es intervenir y en su momento dado medicar si es que es necesario, pero jamás, jamás hacer estas conductas que le ponemos el medicamento que arde y duele para que le duela, ¿no? Para que ahora sí tenga un motivo para estar en urgencias. O lo brincamos si está tirado en el piso porque está queriendo llamar la atención. O lo amarramos, le damos la terapia enzimática, ¿no? Todos encima del paciente y agárrenlo y amárrenlo como puedan para que se broncoaspire o se lesione o la angustia y la ansiedad de estar sujeto le lleve a un ataque de pánico, incluso con esta secreción tan acelerada de hormonas de cortisol y de interleucinas proinflamatorias que incluso hasta le dé un infarto, ¿no? Y fallezca. No nos cuesta nada, es barata la psiquiatría de primer contacto, porque mucho lo que se tiene que hacer es ser empático y ver que atrás de cada historia, detrás de una mirada triste, existe una historia que no comprendemos porque no conocemos y que aunque la conozcamos no la vamos a comprender porque no la vivimos. Y lo único que podemos darle a esa persona es respeto, es empatía, es acompañamiento y alguien que esté dispuesto a no revictimizar a aquella persona que ya de verdad tiene una carga emocional muy compleja. Acá les digo, un pequeño paso para un hospital y un gran paso enorme, enorme para la salud mental. Lamentablemente, ay, me gusta mucho el dramatismo, pero ya lo voy a dejar sin drama. Lamentablemente, esta pequeña salita de emergencias que teníamos atrás es un consultorio que se hizo de forma muy improvisada para poder atender a pacientes psiquiátricos en urgencias. Lamentablemente vuelvo a lo mismo. Mientras no se entiende esto como un problema de salud mental, no va a haber presupuesto para darle el lugar que corresponde a estas enfermedades y a estos padecimientos que cobran tantísimas vidas. Más allá del moño amarillo de la prevención del suicidio, creo que debemos de actuar. Y fíjense, la Federación Internacional de Medicina de Emergencias ya puso sus ojos en la salud mental, ya está diseñando estrategias de qué se puede hacer a través de políticas públicas, de estrategias de gestión, para que los médicos de emergencias atendamos bien y de forma oportuna a un paciente psiquiátrico. Aún hay cosas que se tienen que trabajar. Acá se habla de telemedicina con psiquiatría, algunas cosas que sinceramente no funcionan. Vemos el caso de esta mujer que lamentablemente pues mató a sus tres hijos y que era una paciente con una enfermedad mental que pasó por muchísimos psiquiatras y por muchos también a través de telemedicina, de tal forma que no en psiquiatría como que puede ser útil, pero no en todos los casos. Y les vuelvo a decir, ¿no? La prevención del suicidio es como todas las enfermedades, se pueden prevenir, salvas muchas vidas y es mucho más barato, solamente hay que tener
Hay que tener pasión, hay que tener una línea de apoyo que esté 24/7, una aplicación, afortunadamente ahora con los smartphones, con algunas aplicaciones de salud mental, nos puede ayudar a tratar de identificar de forma oportuna. Em, tratar de desarrollar medidas que permitan un tratamiento humanamente posible, ¿sí? Tratemos como quisiéramos ser tratados y escuchemos como quisiéramos ser escuchados. Estas extraordinarias fotografías fueron vistas a través de un ojo que veía la belleza del mundo, pero no veía la belleza en sí misma. Estas fotografías las tomó un amigo que lamentablemente perdimos por un suicidio consumado y que no pudo ver a través de esos ojos que veían esta grandeza del mundo, la grandeza que había en sí misma. Bueno, pues tenemos talleres, pláticas, conferencias, sobre paciente agitado. Ojalá pudieran escanear este QR para obtener mayor información. Y aparte les quiero invitar. Les quiero invitar al mejor congreso de emergencias cardiovasculares online. Podemos llegar hasta donde ustedes estén en el momento que ustedes quieran y con quien quieran. Es un evento que tenemos ya muy próximo en octubre, del 2 al 4 de octubre en su modalidad en vivo y 30 días más en la modalidad on demand, en donde ustedes podrán ver todo lo que se les ocurra en urgencias cardiovasculares con grandes conferencistas nacionales, mexicanos, internacionales, peruanos, de Costa Rica, Colombia, de muchos países, Estados Unidos, con un muy buen nivel académico y por supuesto que trabajando en colaboración con CEPROCAP a través de este número pueden encontrar los informes para que se pongan en contacto si así lo desean. Es un muy buen evento. Todas las conferencias son grabadas en HD, en alta definición, con muy buenos especialistas y está dirigido a todo público. Y pues hasta aquí mis comerciales. Eli, Diego, si está alguien por ahí, si no los he dormido, por favor, manifiéstense. No, Muchas Gabriela, para nada. Es un tema bastante interesante, ¿no? Cómo abordar este tipo de pacientes cuando nos llegan a las emergencias, ¿no? A todos los que trabajamos en el área de la salud. Si alguien quiere hacer alguna intervención, si quiere realizar alguna pregunta, con mucho gusto estamos atentas. Podemos contestar sus preguntas. La doctora puede solucionar alguna pregunta que tengan. Pueden levantar su mano y con mucho gusto también por el chat. Podemos ver si quieren realizar alguna pregunta. manifiéstense, Vamos a ver en manifiéstense. el chat, sí, creo que, ¿qué pasó? No hay nada por el chat todavía. Alguien que quiera participar puede levantar su manito, con gusto le cedemos la palabra. Hablen, no se queden con el cierre en la boca como la imagen. Ah, ese es el libro que les comentaba. Miren, al Suicidología Clínica del doctor Alejandro Molina. Este, mm, Creo que de suicidio se puede hablar mucho, muchísimo, pero yo creo que el resumen de la plática es lo que les comentaba. Recuerden que cualquiera puede estar en esos zapatos en algún momento y qué genial sería, de verdad. Ojalá ese es un sueño, espero que sea en algún momento una realidad para muchas personas, que podamos llegar a tiempo tarde, pero a tiempo tal vez para evitar que pase algo peor y que haya una persona que les pueda generar esa confianza y esa esperanza de que vivir vale la pena, ¿no? Claro que sí. Tenemos comentarios de Claudia Yolanda Díaz, dice excelente presentación, gracias por compartir. Blanca Guevara, gracias por esta conferencia, gracias, gracias. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, este es el momento. Si trabajan en el área de la emergencia, para poder saber abordar este tipo de pacientes que es tan complicado y que en las escuelas no nos forman, ¿no? Vemos psiquiatría y psicología casi que
como una materia complementaria, pero no nos capacitan para poder atender este tipo de pacientes. Fíjate, Eli, que incluso en México, que llevamos muchos años de formar médicos especialistas en emergencias, yo te hablo de que la primera generación se empezó a formar en 1986, o sea, ¿qué? 40 años, ¿no? No hay una sola sede que hable urgencias psiquiátricas como tal. O sea, dentro de su programa o su mapa curricular, no hay una sola. Y lamentablemente, estadísticamente, la posibilidad de que lleguen muchos pacientes y que llegan es súper alta. El doctor Molina me decía, en algún momento yo le decía, oiga, ¿y si hago test y hago algunas climetrías con los pacientes que llegan por otra cosa y los reviso y a lo mejor diagnostico algo? Y me decía, no, porque es abrir la caja de Pandora. O sea, realmente todos tenemos algo que nos pica. Ujú. Sí, sí, lamentablemente últimamente se está viendo mucho en el personal de salud este tipo de trastornos. La participante Blanca Guevara está pidiendo la palabra. Vamos a abrir su micrófono. Claro, sí, con gusto. Blanca, ya Hola, puedes hablar, Blanca. buenas noches. Hola, Blanca. Felicitaciones, felicitaciones por lo que están haciendo. Les quiero comentar que sí, yo tuve una compañerita que es enfermera, precisamente, somos parte de un servicio de salud, y tuve una compañerita que llegó tanto al extremo porque tenía demasiadas deudas, problemas emocionales en el hogar, problemas emocionales con una hija y terminó suicidándose. Ella lloraba constantemente, ella buscaba apoyo de una manera muy diferente a la que busca la gente, porque en sí ella era como una persona rebelde, pero era lo que explicaba la licenciada. A veces, cómo lo manifiestan, era como una rebeldía interna, como un choque con las demás personas. Siempre decía que a ella nunca le daban un regalo y las compañeras decían, si siempre nos acordamos de ella, la abrazamos, le deseamos lo mejor el día de su cumpleaños, el día de la madre, el día del salubrista, pero ella decía que nadie a ella la quería. Entonces ya estaba dando señales de esa situación. Y lo último que culminó su situación fue la separación con la pareja con que ella tenía. Entonces terminó, ya se habían separado, terminó una noche llegando a la casa con él y ahí mismo, al otro día después de estar con él, porque dicen que los vecinos que la echó, ella se quedó, pero el otro día se colgó. Fíjese, Blanca, qué terrible. A veces creemos, ¿no? Que las personas que son hostiles, pues son, pues no, o sea, o son fuertes, ¿no? O se quieren hacer las que no necesitan de nadie, pues realmente no necesitan de nadie. Y la verdad es que no. Acuérdense que el miedo, la ira, son muy parecidas, son muy cercanas en esta rueda de los sentimientos. De tal forma que de repente en estos procesos de duelo, lo primero que a mí me molesta es porque yo no merezco o no tengo lo que a lo mejor otras personas tienen y me genera esta máscara como de defensa, de mejor mantenerme hostil, como si fuéramos, perdón si lo digo de esta forma, como si lo fuéramos, ¿sabe? Como animalitos a defensiva. Ujú. No sabemos si la persona que se nos acerca con buenas intenciones, pero mejor me muestro agresivo para que no lo intente y me deje en paz. Y pero lo malo es que esto refuerza una autopercepción, una completamente desrealización y despersonalización, porque realmente ya no es esa persona que nadie quiere. Ujú. Pero en su realidad lo es, de tal forma que le hace ese constructo su pensamiento y le hace pensar que de verdad ella no merece ni ser amada ni ser respetada y aparte se refuerza cuando empieza a ver el abandono, ¿no? Es muy lamentable. mm, Digo, en estas pláticas lo que nosotros tratamos de hacer es enseñar banderas rojas, porque hablamos de pacientes, ¿eh? Pero la enfermedad mental puede estar tan cerca en nuestra casa o tan cerca en nosotros mismos, de tal forma que tengamos nosotros incluso hacer esa autoevaluación y decir, sabes, sí necesito ayuda, o sabes, sí necesita ayuda mi pareja, mi papá, mis hijos y buscarla a tiempo.
Ujú. Sí, muchísimas gracias. Esta conferencia nos va a servir mucho porque de esa manera hay muchas personas. Acá lo que he visto es un fenómeno que nuestras compañeritas, especialmente mujeres, hay un porcentaje alto de mujeres que son madre y padre, trabajan, dejan solos a sus hijos, viven endeudadas, pagan, sacan una deuda, entran a otra y o sea, es una situación un poco difícil para ellas porque los cobradores están sobre de ellas, y como que eso las está enfermando emocionalmente, físicamente, psicológicamente, porque el dinero no les alcanza, ¿verdad? Porque a veces, y la mayoría, casi el 90% les puedo decir, son mujeres solas, madres y padres. Sí, es lamentable, son estresores, ¿no? Los estresores pueden ser múltiples, como les decía, ¿no? Políticos, sociales, económicos, familiares, religiosos. Aquí el asunto es que no tengamos nosotros dentro de la salud mental es buscar esta constante, ¿no? Incluso, como dice las compañeras, ¿no? Que tienen todos estos estresores económicos, pero casi no hacemos de la salud mental un hábito. O sea, buscar herramientas de resiliencia. Sabemos que en la parte económica, pues eso se resuelve 100% con dinero, ¿no? Pero cuando ya estamos muy sobresaturados, con gran sobrecarga cognitiva, ya no tenemos la capacidad de razonar o de fragmentar de forma adecuada un problema. Fíjese, pasa algo en el estrés postraumático o en el trauma complejo que tiene que ver también mucho con la depresión, porque es este eje hipotálamo, hipófisis adrenal, en donde al secretar cortisol, el cortisol regresa, pero afecta el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, la amígdala, que tiene que ver con la regulación de las emociones, y la corteza prefrontal, que nos ayuda a esta parte de la conducta. Y aparte en la corteza prefrontal también se pasa el proceso como de desglose de un problema en fragmentos más chicos para encontrar soluciones más posibles. Pero cuando esto está sobresaturado, en el asunto de que tengan demasiado cortisol por este proceso inflamatorio crónico que genera la depresión y el estrés y el trauma complejo, dejas de pensar de forma analítica, de forma objetiva, y el problema lo ves enorme y no tienes la capacidad neurobiológica de fragmentarlo. Ahora, tus procesos cognitivos están realmente afectados, no te acuerdas de las cosas, se te va la onda, perdiste dinero y aparte no tenías. Y eso, ¿sabe qué es lo peor? Que el juicio propio es muy implacable. Somos los peores jueces de nosotros mismos. Entonces, esto de dejar a los hijos por ir a trabajar para tratar de solventar todos los gastos, después en tu soledad dices, soy una mala madre, porque los dejo solos, porque no los llevé a la fiesta, porque no los llevé a jugar, porque aunque no estoy todo el tiempo fuera, no soy suficiente en casa. Por eso creo que esta parte de la salud mental se tiene que buscar como vas y buscas a alguien que te limpie los dientes y te los pula y que te quite las caries. Y con la misma apertura de decir, yo necesito ir al psicólogo, yo tengo que ir a un terapeuta. Como personales en el sector de las emergencias, debiera de ser habitual, incluso debiera de ser una prestación laboral, porque el estrés, el síndrome de burnout, esta parte de que en emergencias nunca sabemos qué nos va a tocar, qué va a llegar, pacientes agresivos, pacientes infartados, o sea, es un estrés constante, de tal forma que sí nos deteriora mucho la función cognitiva, las funciones de juicio, y que al final nos lleva a tomar decisiones como estas cuando ya no encuentras otra salida. Sí, es lamentable. Tenemos otro comentario de Jorge Gutiérrez. Felicitaciones por tan buena e importante presentación. Seguro que nos servirá en nuestros servicios de salud. Claro que sí. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta, algún comentario? A ver. Claudia Yolanda Díaz pregunta, ¿cómo abordar a quien ya lo intentó tomando fósforo, venenos, medicamentos, insecticidas, etcétera? Eh, Yo que se cortó. No, sí, No, dice sí, acá. dice acá. No, que se corta. Dice, en Bueno, psiquiatría o psicología de enlace o en qué momento hacerlo para que sea oportuno medicina interna, a veces hace consultas. Fíjate que psiquiatría de enlace es una subespecialidad de la psiquiatría en donde precisamente
psiquiatra puede dar esto, como dice su nombre de enlace, puede agarrar al paciente que ya tuvo un trastorno médico, o sea, intoxicación por lo que tú quieras, y que está en esa transición para ir a un hospital psiquiátrico. Tiene conocimiento de resolución de padecimientos médicos y también del abordaje psiquiátrico. Em, Acá, por ejemplo, lo ideal, por supuesto que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Tomó fósforo, venenos, medicamentos, insecticida. Ya intentó de muchas formas. Acuérdense que un intento potencializa el siguiente, de tal forma que en algún momento sí lo va a lograr. Este paciente es de alto riesgo, este paciente es de hospitalización en un hospital psiquiátrico. Ujú. Valorar el trasfondo es importante. ¿Qué es lo que está llevando que esta persona tenga ideas recurrentes o que tenga ideas obsesivas de muerte? O sea, todo el tiempo lo está planeando. Por lo que veo, tiene una gran gama de tóxicos. Y seguramente después va a ir a lo físico y va a buscar un arma. Pero ¿qué es lo que lo está llevando? Muchas veces cuando tenemos pacientes que reinciden mucho en las salas de emergencias, por supuesto que vemos en la punta, ¿no? Lo que se tomó, se quita la intoxicación y se manda a psiquiatría. Pero ¿qué es lo que la detona? Ajá, a mí me ha tocado ver pacientes que llegan dos, por lo menos dos veces, he visto tres, ponle máximo, con intento suicida. Y nadie se le ocurrió hacer un enlace o una intervención a la red de apoyo. Y a mí me tocó esa paciente con una historia de trauma terrible, violencia sexual en la infancia. La mayoría de los pacientes con intento suicida tienen violencia sexual en la infancia, traumas no resueltos, muchísimos problemas incluso ya laborales porque pues no logran tener una sociabilización asertiva. Entonces esta persona ya tenía violencia sexual por parte de un familiar. Era una mujer maltratada en su primer matrimonio. Y en el segundo ella me hablaba de su pareja como algo muy mesiánico. Es que él me vino a salvar, él es una gran persona, gracias a él estoy viva, es que si usted lo viera, bueno, vaya, me hablaba del esposo como wow, ¿no? Yo dije, pues ha de ser muy buena red de apoyo. Cuando lo paso, no, era así, de verdad, un psicópata narcisista. La tenía muy manipulada. Esto que ella repetía de decir es que él es muy bueno, es que gracias a él sigo viva, era algo que él le repetía de forma continua. Y cuidado que él tuviera una pequeña reacción de rechazo, porque para ella el mundo se le caía. Por supuesto que es bien difícil decir, pues ya vimos cuál es el trasfondo, por eso la paciente se intenta y se intenta y se intenta suicidar. ¿Qué hay que hacer? Quitar el estresor. ¿Cómo le dices a alguien que tiene una codependencia tan patológica que tiene que dejar a su esposo? Es complejo, pero se tiene que hacer. O sea, al final, si hay un estresor que está generando, o bien situaciones de duelo o de trauma previo que no se hayan abordado en terapia, el paciente va a recurrir en el intento hasta que lo logre. Entonces, sí, la psiquiatría de enlace nos ayuda, pero de ahí en adelante, el camino, la terapia que sigue va a ser larga. Va a ser larga, porque acá a mí me interesaría saber que aparte si tiene un estresor, si tiene incluso alguna alteración en la neurotransmisión para saber que incluso sea resistente a algunos antidepresivos. Ya hay resistencia de antidepresivos, así como de antimicrobianos, de tal forma que incluso hay algunos pacientes que terminan con terapia electroconvulsiva o con estimulación transcranial. Entonces, pues sería ir buscando estrategias, pero sobre todo verificando las redes de apoyo y las banderas rojas para que no lo vuelva a intentar. No sé si contesté su pregunta, Claudia. Cualquier otra pregunta, cualquier otra intervención que deseen realizar o Claudia, si no le quedó claro, con gusto la doctora puede ayudarla. Paola Ramírez pregunta, ¿cómo sería la mejor forma de abordaje para poder realizar el interrogatorio en los pacientes que ingresan a urgencias? Ya que hay pacientes que en ocasiones no cooperan durante el interrogatorio porque aún van en la crisis depresiva. ¿Cuál sería alguna estrategia para poder realizar un mejor interrogatorio en estos casos? Miren, como todo tiene sus tiempos.
entiendo que los tiempos de la medicina de emergencia son rápidos. Es un servicio que tenemos que ser muy resolutivos rápidamente. No podemos pasarnos la vida esperando a que alguien nos quiera hablar. Pero pongamos el contexto de que son personas en crisis. em, y que por eso les decía, sus 5 a 10 minutos de la alianza terapéutica al inicio de la entrevista psiquiátrica es su mejor hit. La verdad, que sea lo mejor, así pongan toda su energía positiva, que ahí funcione, porque hay pacientes que están tan negados, que tienen tan poca intención, ya no es ni siquiera que odien el mundo, es que simplemente no se les da el ánimo de hablar con nadie. Denle su espacio. De nada sirve hostigar a un paciente con que me responda unas preguntas porque mi alianza terapéutica se va a perder. Si ustedes se mantienen de forma empática, siempre en el marco del respeto de los límites propios del paciente y de los límites del trastorno, por más que yo quiera decirle, como a los pacientes que hacemos las notas de ingreso, de a ver, ¿y de dónde viene? ¿Y por qué lo trajeron? ¿Y qué le duele? ¿Y dónde? No puede. Un paciente con un trastorno depresivo va a ser más difícil. Pero una vez que ustedes logren, les decía, abrir, adquirir esa llave en la alianza terapéutica, van a abrir la mente de ese paciente y van a obtener muchos datos. Yo siempre les digo a los pacientes, me presento, siempre me presento, siempre les digo qué hago, me acerco con las manos sin nada. Les pido, siempre les digo, puedo encender la luz, me puedo acercar, me puedo sentar aquí, puedo platicar con usted, me da un tiempo. Si a mí me dicen no, perfecto, con permiso, no pasa nada, regreso más tarde. Y regreso más tarde y le vuelvo a preguntar, soy la doctora Obregón, ¿podemos platicar? Es bien difícil, yo no he visto a un paciente que se resista tanto, porque normalmente son personas que quieren hablar. O sea, que no sienten que no son escuchadas. Entonces, al principio, como les decía a Blanca, ¿no? Muestran una personalidad hostil, displicente, usted no me va a ayudar, ¿usted quién es? ¿Es el especialista? No, yo quiero ver al psiquiatra. Puede ser. Aquí el asunto es no engancharse emocionalmente con esta situación y decir, ay, pues si no quiere hablar conmigo, pues entonces ni modo, ya, siguiente turno. No, hay que tratar de ser muy pacientes, muy pacientes. Y una vez que ustedes sean pacientes, créanme que funciona. Y no es como tan difícil. Normalmente el hablarles como claro, nunca les hablo en diminutivo, siempre les pregunto cuál es el nombre que quieren utilizar. Yo tengo dos, por ejemplo, y hay un nombre que no me gusta. Y siento que cuando alguien me habla con ese nombre, pues siento que está enojado conmigo o que me quiere, no sé, me quiere molestar. Es una percepción, porque estoy segura que la persona que me dice mi primer nombre, pues no me lo dice con maldad, pero a mí me da esa impresión y me genera desconfianza. Entonces yo cuando llego con los pacientes siempre les digo, si tiene dos nombres, José Alberto, ¿cómo, José Alberto, buenas tardes, ¿cómo quiere que lo llame? No, pues Alberto, perfecto, pues Alberto. Ahora, en estas situaciones de diversidad de género, por supuesto con más razón. O sea, y esta confianza que van ganando es como hacer vínculos, como en el Principito, ¿no? Esa parte del zorro cuando le dice, enseña al Principito de cómo hacer vínculos y le dice, te puedes acercar poco a poco y a lo mejor un poquito más cada vez y cada vez hasta que te pueda dar entrada. Así es con el paciente psiquiátrico. Eh, Piden, por favor, repetir el nombre del autor del libro. Ah, sí, cómo no. Mi maestro, mi maestrazo. Suicidología clínica. Ahí, está borroso. Ah, ahí. Suicidología clínica del doctor Alejandro Molina. Miren, ahí no sé si se ve, pero es Alejandro Molina López. Aquí está, Suicidología, sí dice ahí su nombre, Alejandro Molina López. Sí, Él sí, se tiene ve también bien. un libro de urgencias psiquiátricas. Él es el creador del programa de alta especialidad para psiquiatría en urgencias psiquiátricas en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Acaba de ser presidente de la Asociación Psiquiátrica de México y con él fundamos la Asociación Mexicana de Emergencias Psiquiátricas. Es de verdad un placer y un gusto hablar con un psiquiatra que él mismo lo ha dicho. He hecho diplomado 7 años para psiquiatras y nunca me imaginé que la oportunidad era para urgenciólogos.
Realmente las urgencias psiquiátricas son para urgenciólogos, como en algún momento pasó el código infarto y los códigos stroke, en donde antes se esperaba para trombolizar a un paciente de EBC al neurólogo y ahora los urgenciólogos han ganado todo el terreno del mundo. Yo creo que las urgencias psiquiátricas es el mismo camino. Nosotros somos la primer línea en donde llegan con nosotros o los dejamos ir o nos los quedamos y los contenemos o los dejamos ir y regresan muertos, pero tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de las vidas de las personas que están en una situación muy vulnerable. Claro que sí. ¿Alguien más para ir cerrando? Si desean alguna pregunta, otro comentario, con mucho gusto, estamos acá esperando. Paula Ramírez te da las gracias por Gracias, contestar Paula. su pregunta. A ver, veamos. David Obando, muchas gracias, doctora. Excelente conferencia. Gracias, gracias. Gracias a todos por participar, por estar aquí, por interesarse en mejorar para la atención de sus pacientes en cualquiera de los servicios que estén, no solamente emergencia, porque en todos los servicios nos puede llegar este tipo de pacientes también. Él y hasta nuestras casas, créeme. Sí, muy cerca realmente, que No, no. fíjate, hay un taller que hacemos de paciente agitado. Y siempre les digo, ustedes todos creemos que el paciente agitado es el que llega gritándonos, ¿no? O arrojando todo, o rompiendo todo en el hospital. Y no nos hemos puesto a pensar que las estrategias que se llaman proyecto beta para manejar un paciente agitado y desescalar su furia, nos pueden servir para desescalar la furia de nuestros maridos también, o de nuestros hijos. Entonces, créeme, son herramientas soft skills que se utilizan para tratar de resolver problemas. Y este es un problema. Claro, y también como para descifrar a estas personas porque se pudieran ayudar o uno pudiera ayudar a una persona que no da estas banderas rojas, pero de alguna manera uno pudiera detectar, ¿no? Sí. Alguna de estos síntomas para poderlos ayudar. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos cerrando. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros, por habernos brindado esta información tan valiosa, por ayudarnos a entender un poquito más a estos pacientes y cómo abordarlos, cómo ayudarlos, cómo protegernos nosotros mismos también en estas situaciones, y, y poder atender de la manera más eficaz en nuestros servicios. Gracias a todos por participar. Esto quedará grabado, va a estar en la página de CEPROCAP. Y nuevamente, Gabriela, para que los invites al CardioFest. Ah, sí, claro que sí. Del 2 al 4 de octubre vamos a tener un evento digital 100%, se llama CardioFest on Fire. Es un congreso de urgencias cardiovasculares en donde vamos a abordar temas, 4 módulos: módulo de gestión, innovación educativa y liderazgo, un módulo de urgencias cardiovasculares como tal, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias letales, un módulo de tromboembolia pulmonar y un módulo de stroke o de evento vascular cerebral, isquémico, hemorrágico, todo lo nuevo que hay. Excelentes conferencistas, más de 40, diferentes talleres, diferentes conferencias. Va a tener, para los que están en México, certificación del Consejo Mexicano de Medicina de Emergencias. Para ustedes que están en Perú, va a estar a cargo CEPROCAP de esta difusión y comercialización con ellos exclusivamente a un superprecio, porque aparte de tener un congreso 3 días, vas a tener un congreso por 30 días más para que lo veas cuando tú quieras. Esto es un congreso que es sumamente interactivo y autogestionable, tu educación, porque tú entras a la plática que tú quieras, cuando quieras, la pausas, te vas a tomar un café, regresas, le pones a tus residentes, a tus compañeros, la compartes con quien quieras y la disfrutas durante 30 días hasta que termines los contenidos. Y pues yo creo que es una muy buena oportunidad. Esta es su octava emisión, llevamos ya 8 años, 7 años siendo digital gracias a la pandemia y este año trabajando 100% con CEPROCAP y de verdad muy agradecidos por esta apertura que nos han dado en el Perú. No, gracias a ustedes por incluirnos en su
patrocinantes. Gracias a todos por su participación. Como les dije anteriormente, va a quedar grabado en la página de YouTube, en el canal de YouTube, perdón, de CEPROCAP, y también por el grupo les iremos dando el enlace para que puedan ingresar. También información del CardioFet, si lo desean, por el grupo de CEPROCAP también le podemos dar. Gabriela, nuevamente, muchísimas gracias. Que pasen todos una bonita noche. Gracias a todos. Gracias, mucho Gracias, mucho gusto. gusto. Igualmente. Descansen. Chao.